Buenas noches, mi nombre es Juan José Domínguez. Vamos a ver la actividad de gráficas primitivas correspondiente al curso de computación gráfica. Para ello, vamos a necesitar un entorno de desarrollo de Java. En este caso, pues he seleccionado NetBeans y a continuación vamos a explicar cómo se desarrollan gráficas primitivas en Java y cómo visualizarlas posteriormente. Para ello necesitamos crear un nuevo proyecto que sea tipo Java, Java Application, y pues se le da Next. Él nos va a dar una serie de indicaciones, le asignamos un nombre, en este caso se va a llamar gráficas simples, lo cual pues va a tener unos paquetes contenedores, y aquí lo que debemos hacer inicialmente es darle clic derecho, nueva, Java Class, lo cual nos va a permitir pues generar un método main en donde vamos a tener el código que va a permitir llamar a ese objeto, que va a ser el que nos va a permitir visualizar las figuras que vamos a crear posteriormente. Se debe crear otra Java class con el mismo método anterior. Entonces, a este le vamos a llamar diseño gráficas a esta clase. En esta clase vamos a tener métodos en donde vamos a desarrollar pues el código para la creación de estas figuras. Un cuadrado, un círculo, un rectángulo, una línea, un triángulo. Eh, y adicionalmente, nuevamente clic derecho nuevo, JFrame 4, que es el formulario en donde vamos a tener como tal los botones que nos van a permitir ejecutar una acción, y adicionalmente vamos a poder visualizar las figuras. Lo primero que debemos hacer es arrastrar esta etiqueta de panel sobre el área, y a esa etiqueta le podemos dar un nombre. En mi caso le di el nombre a la variable de lienzo para poder posteriormente hacerle un llamado. Adicionalmente, pues para los botones se va a seleccionar el J-button, se va a arrastrar y se deja en este espacio. A este botón se le puede dar un texto, y adicionalmente también se le puede asignar un nombre de variable. En mi caso le pongo B de botón y el nombre de la acción que va a realizar, B cuadrado. Y adicionalmente a estos botones se les asigna un evento, que es el evento mouse clicker, y si seleccionamos, él por defecto nos va a dar un nombre predeterminado con el nombre de la variable y el evento que va a realizar, que es un clic del mouse. Como ven, nos lleva a esta otra pestaña que es source, que es el código en donde vamos a tener ese evento que se generó anteriormente, y aquí va a estar la línea del código. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que debemos hacer es ir a esta pestaña diseño gráficas y definir un, un método public static void, y el nombre que le queramos dar, le vamos a pasar unos parámetros. En este caso va a ser un cuadrado. Entonces, para que se puedan visualizar esas figuras, debemos llamar esta librería, que se importa de esta manera: import java.awt.graphics, la cual nos permite pintar esas figuras que necesitamos. Entonces llamamos a graphics, le asignamos un nombre a esa variable, y adicionalmente, como es un cuadrado, pues sabemos que un cuadrado tiene eh, 4 lados, pero se puede representar en alto y ancho, y adicionalmente unas coordenadas en el plano cartesiano, que sería X y Y. Entonces esos son los
5 parámetros que necesitaríamos para la creación de un cuadrado. Adicionalmente, eh, como esta variable es un objeto de tipo graphics, tiene unas funciones que si nosotros llamamos la variable punto, nos va a disponer de todas las opciones que podemos generar. En este caso, pues como es un cuadrado, lo que necesitamos es un g.drawRed, que es un rectángulo, pero en realidad dependiendo de las dimensiones que le demos puede ser un rectángulo o un cuadrado. Le vamos a pasar 4 parámetros que va a ser la coordenada X, coordenada Y, el alto y el ancho. Y adicionalmente tiene otros métodos incorporados, que es, por ejemplo, este setColor, que se encarga de delinear o pintar el borde de esa figura con el color que queramos. En este caso doy el ejemplo si queremos tener un color en escala RGB, entonces decimos color.get hsv color y entre paréntesis los números de RGB que corresponden a ese color. Adicionalmente, si queremos rellenar de color esa figura, se haría mediante esta función que sería fillRed, igual pasándole los mismos 4 parámetros. Entonces, listo, tenemos el método creado de nuestro crear cuadrado y entonces lo que debemos hacer es ir al JFrame4 en donde tenemos el evento del clic al darle en cuadrado y lo que vamos a hacer es llamar esta clase diseño gráficas punto. Vamos a invocar ese método crear cuadrado y le vamos a pasar los 5 parámetros que habíamos definido previamente. Aquí están los 5 parámetros que él recibe, entonces aquí se los vamos a enviar. Este lienzo, recordemos que es el panel, es la hoja en donde se va a poder visualizar nuestras figuras, entonces ese es el objeto que le debemos pasar. Lienzo.getGraphics, que es un método para poder tomar esa función de crear esos gráficos y poderlo visualizar. Adicionalmente le vamos a dar unas coordenadas en X, en Y, un alto y un ancho a esa figura. Eh, lo mismo pasa, por ejemplo, para crear un círculo. Para crear un círculo se necesita el objeto graphics, se necesita una coordenada X, una coordenada Y, un radio y un diámetro. Son 4 variables que dependiendo de este draw se va a comportar de una u otra manera. En este caso vemos que no es un draw red, sino un draw oval. Entonces, estas dos dimensiones no las va a tomar de alto y de ancho, sino de radio y de diámetro. Yo tengo dos funciones de crear círculo, lo vamos a ver luego cuando muestre ya la imagen completa porque tengo dos. Aquí, por ejemplo, no utilizo RGB, sino que necesito solamente que sea un color blanco. Entonces, g.setColor, entre paréntesis color.white, el nombre en inglés del color que necesitemos. Y para pintarlo, ya no sería un file red, sino un file oval. Así como se dibuja, se debe usar la misma función para pintar la figura. Adicionalmente, pues tenemos un rectángulo que tiene el mismo comportamiento pues, del cuadrado. Vemos que es un draw red, 5 parámetros que es el gráfico, la coordenada X, coordenada Y, un ancho y un alto. También tengo dos funciones de rectángulo, ya vamos a ver por qué. Aquí en este vuelvo a utilizar una escala en RGB para el color.
Aquí vamos a ver la línea. La línea se le pueden pasar estos parámetros de largo, de ancho, coordenada X, coordenada Y y pues el objeto gráfico que siempre debe estar. Se invoca mediante g.drawLine. Se le pasan los 4 parámetros que van a ser la coordenada X, Y, el largo y el ancho. Para su color, pues no necesitamos eh, rellenarlo porque el ancho es muy poco. Entonces, simplemente con delinearlo, ya él toma el color completo. Y adicionalmente para el triángulo, que es en realidad dibujar un polígono, por eso es Draw Polygon, que va a tener parámetros de graphics, eh, unas coordenadas en X, coordenadas en Y y la cantidad de lados que va a poseer esa figura, ese polígono. Este significa que es un arreglo de coordenadas. Entonces no va a ser una única instrucción, sino un arreglo para complementar la coordenada X y otro arreglo para complementar la coordenada Y. Listo. Entonces, así como pasaba con el cuadrado, cada uno de los botones tiene su método y cada botón, como vemos, pues eh, pasa unos parámetros a esa clase. La funcionalidad es que llamamos la clase que tiene los métodos, llamamos el método, llamamos nuestra hoja de trabajo para que pueda pintar esos gráficos y pasamos los parámetros a esta clase. Esta clase, por ejemplo, si este son las coordenadas del círculo, que se llama crear círculo, entonces va a venir aquí y le va a pasar esos parámetros y lo que va a hacer las variables es tomar esos valores y pasarían a esta clase que lo que va a hacer es que va a llamar al JFrame4 y va a instanciar un nuevo objeto de tipo ver gráficas, que es el JFrame, y lo que le voy a decir es que me permita visualizar, que esté en verdadero el valor de visualizar mi hoja de trabajo. Entonces, para que podamos verlo gráficamente, ejecutamos el programa. Aquí nos sale nuestra ventana de ejecución y para la imagen que yo quise mostrar conjunta, lo primero que debemos hacer es mostrar el triángulo. Aquí me pinta el triángulo en rojo. Luego empezamos por el cuadrado, un cuadrado color piel, el círculo, que como vemos hay dos círculos blancos y dos círculos negros. Por eso hay dos funciones distintas de círculo. Una se llama crear círculo y la otra se llama crear círculo 1. Para el rectángulo igualmente vemos que hay dos rectángulos, uno que sería la boca del muñeco y el segundo que sería el cuello del muñeco como tal. Y por eso son funciones distintas porque lo que va a hacer es generar dos rectángulos con distintas características. Y adicionalmente la línea, sería el pelo del muñeco, como vemos pues al estar con un ancho muy mínimo y delineado, pues toma el color negro. Y esta sería pues la imagen que integré con las gráficas primitivas que podemos desarrollar a través de Java. Aquí vemos que está para el rectángulo, llama los dos métodos distintos de rectángulo con distintos parámetros, lo mismo para el círculo. Tenemos los dos círculos blancos y los dos círculos negros. Aquí están las líneas que serían el pelo del muñeco. Y aquí estaría, como les indicaba, el arreglo de coordenadas para el triángulo o para el polígono. En este caso, pues es un triángulo. Se le dice que tiene tres lados. Lo que debemos hacer es simplemente instanciar un arreglo de tipo entero con el nombre de la variable x
Le damos las coordenadas y lo mismo para Y. Listo, eso sería todo. Muchas gracias.